Bueno, en el método de bisección son 3 pasos fundamentales los que hay que considerar y se está reexplicando nuevamente porque se debe de programar. Ustedes son ingenieros en software. El primer punto dice que voy a buscar un intervalo, ¿sí? Esto es XY, XS, ¿sí? Se dice que es un intervalo, por eso es un método cerrado, el método de bisección, porque nada más llega de este punto a este punto, ¿sí? De tal forma que la función cambie de signo. Entonces, ¿cómo saber si ese intervalo o ese ancho que estoy contemplando aquí, ¿sí? Cae dentro de la función. ¿Cuál función? La que me estén dando, ¿sí? Esa función f de x, ¿sí? ¿Cómo no saber que elegí por acá o por acá y que por acá no queda la función? Bueno, entonces tengo que verificar por medio de esta función f de x y por f de xs menor a 0. xy va a ser el intervalo inferior y xs va a ser el superior. Entonces, inferior, superior. El que está a la izquierda, el que está a la derecha. Dice que debe de ser menor de 0, ¿sí? Eso quiere decir que debe ser un negativo, ¿sí? Entonces, para ello dice que debe de cambiar de signo. Entonces, si me queda menor que 0, significa que ese intervalo, ¿sí?, que estoy dando, sí cae la función dentro de ella y puedo encontrar una raíz, ¿sí? Es lo que dice aquí. El segundo paso, ¿sí?, una vez que sí ya se determinó que esos intervalos, ¿sí?, por ahí en una parte sí hay una raíz, entonces lo que hay que hacer es buscar el punto medio del intervalo y se le llama como XR. Ese XR va a ser igual a sumar el punto inferior o el valor de este inferior más el superior dividido entre 2. ¿Sí? Después de ahí, de encontrar este XR, tengo que evaluar mi función en XR. ¿Sí? Entonces, ahora sí, voy a empezar y voy a evaluar, ¿sí?, en mi función, voy a evaluar en el punto XY y en el punto XR y en el punto XS. En esos 3 voy a evaluar mi función. Entonces, como tercer paso, ¿sí?, voy a considerar estas 3 condiciones. Entonces dice que se analiza de manera independiente, es decir, separado, si cada uno de esos intervalos, ¿sí?, eligiendo entre estos 3, ¿sí?, XY con XR y XR con XS. Si notan aquí, por eso dice aquí, siempre se debe considerar XR, ¿sí?, en los 2 intervalos. Primero XY con XR, luego XR con XS. Entonces, en los 2, en este y en el otro, está comparando con XR. Primero con el inferior, con el que da la raíz aproximada. Luego, la raíz aproximada con el superior. ¿Sí? En donde haya un cambio de signo, ¿sí?, es donde se va a hacer esto. Entonces, debe de cumplir esas 3 condiciones. Si al multiplicar f por xy, sí, al multiplicar f de xy por f de xr me da menor que 0, entonces el superior va a ser igual a lo que está en la raíz. ¿Sí? Si ya entro a una de ellas, ya agarro y me salgo. Es decir, se pasa a la siguiente iteración. Si no entro a ella, me fijo si puede entrar a la segunda. Hago la multiplicación de la función en XR por f de XS y si me da menor que 0, entonces XY, es decir, mi límite inferior va a ser igual a XR. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, que el superior, va a seguir siendo el que tenía al inicio. Y si cayera acá, XS, ¿sí?, sería el superior, perdón, XS sería el que me dio como raíz y XY se mantendría igual. Cuando la función evaluada en XR, esta que está aquí, esta segunda, multiplicada por XS me da igual a 0, significa que ya se empalmó, entonces ya salió la raíz. Entonces la raíz va a ser XR y va a terminar el programa. En cada uno de ellos, ¿sí?, en estos 2 primeros, voy a ir verificando el error. ¿Sí? ¿Qué significa el error? Bueno, con cuánta aproximación se está acercando la raíz que voy obteniendo a la raíz original. ¿Sí?
Entonces, aquí puedo ver en esta gráfica en el punto 2, ¿sí? Aquí donde está la gráfica, esta función en verde, yo puedo ver que este que está aquí, ¿sí? Sería mi valor más o menos aproximado ya real. El otro sería un aproximado, bueno, que quedaría cerca de él. Entonces, se va a hacer f de xr con f de xs, ¿sí? Se va a empalmar aquí cuando queden junto aquí ya al que es el real, por eso se aproxima a 0 y la función es donde se hace 0. Bueno, estábamos en el ejemplo, en este ejemplo en donde me pedían determinar la raíz de esta función, f de x igual a menos 0.x al cuadrado más 2.3x más 2.2. Y dice que me da como valores iniciales x1 igual a 5 y xs igual a 8. Entonces, aquí me dice que con un error aproximado menor al 8%. Entonces, aquí ya comencé a rellenar parte de mi tabla. Entonces, para rellenar mi tabla, entonces, ¿quién es XY? El que me da como inicial 5. ¿Quién es XS? 8. ¿Sí? Aquí está. Ahora, ¿cómo voy a determinar XR? Bueno, es con esta fórmula, pero antes de eso me voy a ir al paso 1. ¿Sí? ¿Y qué decía el paso 1? Bueno, ¿cómo saber que ese 5 y 8, ¿sí? Dentro de ese 5 y 8, ¿sí? Queda la función, ¿sí? Recordemos que el que estoy buscando va a ser este punto. Bueno, una es graficando, ¿sí? Y me omito este paso 1. ¿Sí? Pero si no, ¿sí? Si no, lo que hay que hacer entonces dice, voy a seleccionar los valores iniciales de tal forma que la función cambie de signo. Bueno, para ello voy a verificar, ¿sí? Mediante esta regla dice, debo de multiplicar la función por el valor inicial, ¿sí? Sustituida en el valor inicial por esa función evaluada en el límite superior y que sea menor que 0. Ah, bueno, entonces aquí tengo mi función, menos 0.4x al cuadrado más 2.3x más 2.2. Entonces voy a evaluar en el límite inferior para tener f de x, ¿sí? Que es 5. Evalúo y me da 3.7. Entonces ya tengo este 3.7 para evaluar aquí. Me falta en XS, que es 8. ¿Sí? Entonces en esa misma función voy a evaluar, pero en 8. Y aquí me da, después de sustituir en las X, me da el menos 5. ¿Sí? Entonces voy a realizar esta operación y voy a multiplicar f de x y me da 3.7 por lo que tengo en la función xs, que dio menos 5. Si multiplico 3.7 por menos 5, me va a dar menos 18.5. Eso me indica que sí es menor que 0. Para guiarme, bueno, aquí les puse una recta, aquí está el 0, ¿sí? Para allá son los positivos y hacia acá son los negativos. Ese menos 18.5 queda por acá, entonces sí es menor que 0. Por lo tanto, sí puedo seguir con los demás. De lo contrario, tendría que buscar, ¿sí? Otros límites, es decir, no serían 5 y 8, sino que a lo mejor sería menos 2 entre 2. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá entre menos 2 y 2 está otra raíz, ¿sí? Y la que yo elegí ahorita está de 5 a 8, es decir, aquí está 5 y 8, aquí está una raíz. Recordemos que la raíz es donde la función se hace 0. Es aquí y es acá, ¿sí? Y si se fijan, no da un valor exacto, ¿sí? Entonces, ya estoy de 5 a 8. Entonces, ya hice el paso 1. Entonces, ya calculé f de xy y f de xs. Ese 3.7 y menos 5 los voy a poner en la tabla. ¿Sí? Y están aquí. F de xy es 3.7, f de xs es menos 5. Entonces, como ya me salió que ese intervalo sí, en ese intervalo sí está la función, entonces me voy a pasar al paso 2. ¿Sí? Y ese paso 2 me decía que es calcular XR y evaluar ese punto en la función. ¿Sí? Entonces, como sí cayó ese punto, ahora voy a calcular el punto medio o XR
una raíz aproximada utilizando esta fórmula. Y voy a sumar, dice que lo que tengo como XY más XS, es decir, el inferior más el superior entre 2. 5 más 8 me da 13, entre 2 es 6.5. Entonces, este 6.5 es el que voy a poner en XR. ¿Sí? Este que está acá en la tabla, aquí XR es 6.5. Aquí también está la operación. Sí, ahora, como me está pidiendo f de XR, significa que en mi función original que tengo voy a evaluar, pero en ese punto, en 6.5. Lo que significa que donde aparecen las X, ahora voy a sustituir en 6.5. ¿Sí? Entonces, aquí está menos 0.4 por 6.5 elevado al cuadrado más 2.3 por 6.5 más 2.2 me va a dar 0.25 y es ese valor que está aquí. Aquí ahorita, sí, el error aproximado todavía no lo puedo calcular. Bueno, de hecho todavía no llego al paso 3, aquí estoy en el paso 2, calculé XR, ¿sí? Después de ahí, fíjense bien lo que decía el paso 3. Dice que se analiza de manera independiente cada uno de los intervalos. Se elige entre XY, XR y XR, XS. Si ustedes se fijan en estos dos intervalos está la XR. ¿Sí? Por eso aquí está XR con XS. Aquí está XY con XR. ¿Sí? Es a lo que se refiere aquí. Entonces, en mi tabla, ¿sí? Lo que yo voy a multiplicar va a ser XY por XR. ¿Sí? Si 3.7 por 2.5 hay un cambio, voy a realizar lo que dice la condición. Si no, me voy a ir a la otra condición, que sería f de XS por XR. ¿Sí? Eso es lo que dice el paso 3. ¿Sí? F de XY por XR, porque por eso les decía que XR no se separaba, no se dejaba fuera. En cualquiera de las dos va XR. ¿Sí? Yo no puedo hacer f de XY por f de XS y f de XY por XR. ¿Sí? Es decir, esta que estoy haciendo XY por XS sería incorrecta porque no tiene la R. Entonces, lo correcto es f de XY por XR. Si cumple con esa condición, hay un cambio de signo, hago lo que dice. Si no, me paso a la otra, que sería hacer la otra condición, multiplicar XS por XR. Si hay un cambio de signo, procedo a la iteración a hacer los cambios que me dice. Bueno, entonces me voy a pasar al paso 3. Aquí ya hice el paso 1, recordemos. El paso 2, ya calculé XR y F de XR. Y de ahí obtuve el 0.25. Me voy a pasar al paso 3. Sí, y aquí, perdón, no me cambió. No, aquí no es 1, es 3. Déjenle cambio otra vez. Sí, es 3, porque estoy en el paso 3. Dice entonces que voy a analizar de manera independiente cada uno de los intervalos, XY con XR y XR con XS. Si ya caí en el 1 y hay un cambio de signo, ya no hago el otro. Aquí hace la aclaración que siempre se debe de considerar en cualquiera de ellos XR. ¿Sí? En donde haya un cambio de signo, entonces comencé con XR, XS. Es decir, comencé con esta que está en medio. ¿Sí? XR, XS. Recordemos que ya había calculado en 5, en XY y en S, que era el 8, y me daba 3.7 y menos 5. Aquí es fácil, ¿sí? Porque aquí puedo ver que si multiplico 3.7 por menos 5 me va a dar un negativo. Entonces, ese sí es menor que 0. Si es menor que 0, entonces va a caer en esta condición. ¿Sí? Si yo multiplico XY por XR, entonces XY es 3.7. La función evaluada en XR era 0.25. Al multiplicar, yo me fijo que los dos son positivos, entonces no hay un cambio de signo, no entraría en ese, me daría un positivo. Ahorita lo voy a hacer en la siguiente diapositiva, entonces me pasé directo aquí a esta, nada más para que vieran que es fácil determinar cuándo hay un cambio de signo. ¿Sí? ¿Qué significa que sea menor que 0? Bueno, que va a quedar el numerito por acá a la izquierda, ¿sí? Y eso significa que es menor.
Si cae a la derecha, bueno, va a ser mayor. Entonces, aquí, haciendo esta que está aquí, XR, la función evaluada en XR multiplicada en la función evaluada en XS, me da así. En la XR tengo 0.25. Ya la tenía sacada acá, en el punto anterior, ¿sí? Es este 0.25. Y dice que voy a multiplicar por lo que vale la función evaluada en XS. Y en XS valía menos 5. ¿Sí? Entonces multiplico 0.25 por menos 5 y me da menos 1.25. Ese menos 1.25 queda por aquí. ¿Sí? Entonces se cumple esta condición. ¿Sí? No es igual a 0, ni f de xy por f de xr es menor que 0. Se cumplió esta, entonces, ¿qué voy a hacer? Dice que xy va a ser igual a xr en la siguiente iteración. Entonces, voy a lo que es la tabla. Aquí en esta, entonces, en xy, ahora va a ser lo que es xr. ¿Y cuánto vale xr? 6.5. ¿Sí? Es el único cambio que hay. Sí, entonces recuerden, nada más se cambia XY o XS. ¿Sí? Entonces, XY es el que se cambió por XR, porque fue lo que dice la condición, y XS sigue igual. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ahora vuelvo a comenzar, ¿sí? Vuelvo a comenzar y ya tengo entonces mi límite inferior y mi límite superior. Entonces, aquí en f de xy, ¿cuánto vale f de xy en 6.5? Ya lo tengo aquí, ¿sí? Es este 0.25, porque es este que está aquí. Y ahora xy pasa a ser 6.5, entonces aquí lo tengo, 0.25. En xs, como es el mismo, el 8, bueno, pues ya lo tenía en xs y es menos 5, entonces le pongo aquí el menos 5. Ahora voy a calcular XR. Y XR, recordemos cómo se calculaba. ¿Sí? Aquí está XY más XS entre 2. Pero ahora, ¿quién es XY? Es 6.5 más 8. Y anteriormente, cuando estábamos en la otra clase, estábamos viendo, déjenme pasarlo. Bueno, ahí entonces les voy a compartir. Y habíamos dicho, bueno, aquí ya me pasé al error. Aquí me falta Inge, lo que pasa es que ese ya lo habíamos hecho. sí, pero no se había terminado de explicar el procedimiento. ¿Sí? Entonces, Ah, sí, sí, sí. ¿sí? Los 3 pasos, bueno, entonces aquí estábamos evaluando, ¿sí? Mi función, la voy a poner aquí, a ver si otra, bueno, voy a poner una nueva. ¿Sí? Aquí, ¿sí? No sé si están viendo mi pantalla en blanco. Y voy a poner la función f de x igual a menos 0.4 x al cuadrado. ¿Me pueden confirmar si ven? ¿Todavía no ven? Se ve. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, sí, se ve bien. Ustedes ya habían calculado por ahí f de xr. Ya habían calculado f en xr. ¿Alguien se acuerda cuánto les daba? Es decir, la función esa evaluada en el punto, ¿cuál era el punto en XR? Menos 2.15. Menos 2.15. Es decir, perdón, aquí XR era primero tenían que sacar el valor del punto medio. Recuerden que el punto medio, ¿cómo se calculaba XR? Bueno, déjenme borrar.
Otra vez me equivoqué. XR, ¿sí? Era igual al valor absoluto de ¿cuál? ¿Saben qué? Otra vez se bloqueó esto. De X, sí. Sí, por ahí, sí están viendo mi pantalla, ya se bloqueó otra vez. Es que por eso necesitamos usar Teams. Sí, por ahí terminaron de ver esta diapositiva. Ya sé. No los escucho. ¿Será mi internet? Ok. Sí, se le bloqueó, Inge, ya nada más se ve la raya así. Sí, ¿verdad? Es que lo que Sí, pasa que como no está en conexión con el Teams, ¿sí? Está presentando esa inconsistencia y en el Paint es más difícil utilizarlo. Por eso estoy sugiriendo el Teams, porque ahorita tengo que reiniciar. Déjenme, denme un minuto a ver si desde aquí se puede, porque al parecer no quiere estar, no me quiere, mm, ¿saben qué? No me quiere otra vez. Y lo malo que inhabilita todo mi teclado. Y quizás ustedes no escuchan el ruido, pero cada vez que tecleo emite un sonido. Ay, ¿saben qué? No va a querer Bueno, a ver, vayan saliendo de la sesión. Bueno, ahorita, a ver, déjenme. Es que les digo que mi computadora se la bloquea por completo el programa. Y ni siquiera con las teclas control al sub me deja tomar el control y cerrar esta. Salgan porfa de la sesión.
Ah, ¿saben por qué? Bueno, sí se quedaron ahí. Aquí están. Bueno, aquí están, siguen aquí. Por ahí sí me están escuchando. Carlita. Inge, ¿Sí me escuchan aquí? sí, sí, le escucho, Inge. Ah, ok. ¿Saben por qué se bloquea? Por el Zoom con el Teams, la pizarra.